では一つ、皆様私の歌劇をご観覧あれ。その筋書きはありきたりだが、役者が良い、思考と信ずる。ゆえに面白くなると思うよ。Una historia hecha por la mano del hombre solo puede en últimas tratar del hombre. Así, mientras los actores se preparan, pregúntense, ¿qué motiva al ser humano? ¿El abrigo de lo conocido o la emoción de lo incierto? ¿Acaso es el presente o el futuro el que te aferra al mundo? Este es el origen de las especies, y hoy, en el borde de lo predestinado y lo indefinido, veremos 10 Irae amantes a mentes. Así inicia la ópera de batalla. Así habló Zaratustra. Si bien no fue la primera obra de Nietzsche, fue sin duda la que se convirtió en la más famosa, el símbolo de todo su pensamiento. La idea del eterno retorno, la frase Dios ha muerto y el superhombre, aquel individuo capaz de establecer e imponer su sistema de valores en la realidad, puede que no todas se originen en Nietzsche o en Zaratustra, y aún así la historia las definió como las máximas impuestas por el libro. Muy posiblemente nadie haya vivido sin ser afectado por su obra. Al fin de cuentas, ¿quién no ha oído esto? Aquella composición de Strauss en honor al famoso libro, un evento que perforó la historia de la humanidad. Así habló Zaratustra. Este fue el subtítulo de la primera versión de 10 Irae, una novela visual lanzada en el 2007 de la mano de la compañía Light y la mente de Masada Takashi. Si bien no fue el primer proyecto de ninguno de los dos, fue indudablemente el que cambió los engranajes de su historia, de una manera algo accidentada. Su primera versión fue pospuesta después de que se decidiera que necesitaría más de una ruta. Hubieron múltiples cambios de guión y el resultado final realmente ni estaba redactado por Masada. El desastre de su edición inicial llevó a que se lanzara una versión mejorada realmente escrita por Masada, y que hoy en día Zaratustra no se considera en sí parte del canon del universo del autor. El mismo año de esa nueva versión se lanzó otra edición de 10 Irae, Acta es Fábula, que añadió 2 rutas más al escenario. Sin embargo, no sería hasta el 2012 que la versión definitiva viera la luz. 10 Irae, amantes a mentes. Y serían 10 años desde el lanzamiento de Zaratustra para que 10 Irae llegara al resto del mundo, tanto en Steam como en Crunchyroll a través de su versión animada. Todo resultado de la devoción y apoyo de los fans demostrado a través de su Kickstarter. ¿Qué exactamente llevó a que esa llama se encendiera en tanta gente? Si tan solo un momento se pudiera extender por una eternidad. Conforme la violencia de mediados del siglo XX llegaba a su máximo nivel, los alemanes aprendieron una lección inclemente: librar una guerra no era un pecado, pero perderla sí. Mientras el sueño del Tercer Reich se evaporaba y las vidas de pecadores e inocentes se extinguían por igual, en medio de la muerte, por alguna razón, el líder de la Gestapo parece estar en júbilo. Un hombre dorado e inmaculado, como si estuviera desconectado de la realidad misma. Confía en su amigo los últimos detalles de su inevitable reunión. En medio de la mayor derrota, ninguno de los dos parece haber perdido. Ya en el siglo XXI, en la isla de Japón, Fujiren, un estudiante de instituto, es liberado de su estancia en el hospital, resultado de una brutal pelea con su amigo de la infancia Yusashiro. Un arrebato de violencia que parece haberse disparado de la nada. Arrastrado de nuevo a la normalidad por su otra amiga de la infancia, Ren se prepara para regresar al inalterable diario vivir. Sin embargo, ninguna ópera puede iniciar sin su actor principal. Tras caer inconsciente al presenciar una guillotina en el museo local, la normalidad de Ren se fractura. Un asesino serial deambula las calles, extranjeros se adentran en la ciudad, y las imágenes de una doncella cantando una oda a la sangre y la violencia no dejan su cabeza. En medio del sueño y la realidad, Ren se cruza con 2 figuras de absurdos poderes, aparentemente inmortales, y su desesperación por sobrevivir y lograr continuar con su día a día parece demostrar su valor ante ellos. Aquel pacto en el medio de la guerra verá sus frutos en Japón. Los seguidores de la Bestia Dorada, los remanentes del ejército alemán que obtuvieron poderes más allá de la comprensión, por fin van a completar su tarea. Y sin su autorización, Ren se ve forzado a asumir el 13º puesto de la orden, reemplazando a cierto personaje que ningún miembro quiere recordar. Sin saber más que es real y que ilusión, el peso de la guerra recae en Ren: tomar una vida para proteger otra, defender la paz por medio de la sangre. La incongruencia entre su papel y su deseo son el final de este primer acto. 10 Irae es una novela visual, un juego donde las decisiones del jugador dictan el orden de los eventos, pero no debería ser así. Amantes a Mentes cuenta con 4 rutas, y sí hay decisiones para el jugador, pero prácticamente ninguna va más allá de escoger qué ruta leerás.
Para ser específicos, la versión de Steam consiste en 3 paquetes: la ruta común, que es gratis y abarca 7 capítulos, siendo el total de cada ruta 13, haciendo que esto sea la mitad de la experiencia en sí. Luego las 4 rutas se venden en 2 paquetes de 2 heroínas. Prácticamente todas las decisiones están en la ruta común, y tras iniciar un carril se vuelve una experiencia completamente lineal. Esto en sí no es malo, de hecho en este caso no deberían haber elecciones en sí. Diez Irae tiene un orden específico para leer tu historia, un orden que no indica ni menciona, y que el juego nunca fuerza sobre el jugador, pero experimentar la historia de otro método es objetivamente inferior. Así que en primer lugar, Diez Irae no debería tener elecciones, ya que poco o nada hacen más allá de poner en riesgo la historia. Dicho eso, la lectura en sí nunca es tediosa. Si algo define a Diez Irae más allá de sus primeros 4 capítulos algo accidentados, es un manejo exquisito del ritmo. Nunca deambula más de lo que debe. Todas las escenas se manejan en su tiempo, nada se extiende más de lo necesario, y eso hace que genuinamente sea una lectura agradable. La traducción tiene sus peculiaridades, pero los dones literarios de Masada se sienten, y aun si innegablemente tiene sus fallas, era difícil alejarse de algo que fluía tan bien. Y la tradición del canal, Verán, Diez Irae sí es un eroge, pero Amantes Amentes no. Esta versión no contiene esas escenas, y aunque parece que sacarán un parche añadiendo esto, cuando leí la obra aún no salía, así que... ¿me salvé? Dicho eso, es transparente donde irían las escenas si aún estuvieran, y más que reescribirlas, Amantes Amentes simplemente las deja implícitas. 役者代を一行と信ずる Diez Irae se define a sí misma como una ópera de batalla, y ambos extremos del título genuinamente llegan a definir la historia. Diez Irae nunca se siente más orgánica que cuando está en sus escenas de combate. Hay capítulos enteros que son enfrentamientos, y ese sentido infalible de ritmo está en su mayor esplendor cuando los actores se enfrentan. Las escenas de acción escritas son un arma de doble filo. Pueden representar cosas que no tendrían forma de ser en las pantallas, y a su vez pueden perderse en esa atemporalidad inherente al papel. Diez Irae tiene lo mejor de ambas partes. Las imágenes que evoca son más vívidas que muchos animes, pero nunca se extiende más de lo que debe. Cada momento dura lo que tiene que durar, y nunca más. Por el otro lado, el elenco, el orgullo de nuestro narrador misterioso, es un elemento bastante interesante, que me recuerda a algo que sentí al leer Steel Ball Run. Sabía que se me había olvidado reseñar algo. Son personajes que llegan a la complejidad a través de la sencillez, personajes motivados por un solo deseo ardiente e inagotable, que en lugar de terminar siendo unidimensionales, demuestran todas las capas que una sola creencia puede abarcar. El ferviente deseo que dirige a cada personaje es el centro de todo, de sus encuentros, sus alianzas e incluso de sus habilidades. De muchas maneras, Diez Irae es un enfrentamiento de egos y deseos, de voluntades, pero más allá de eso, aún ante deseos o motivaciones similares, cada quien logra tener su propia ideología y diferencias. Aun si nuestro ejército de nazis parece ser solo un cúmulo de dementes igual de desquiciados, al final de la experiencia todos tienen su propia identidad. Y aunque eso no quiere decir que todos me parecieran buenos personajes, no cambia el hecho que Diez Irae logra su cometido con la técnica que decidió emplear. Si no son parte de la comunidad de las visual novel, puede que nunca oyeran de Diez Irae antes de su anime, y puede que también tengan una vida social saludable. Me alegro por ustedes. Pero en cierto momento el nombre de Diez Irae simplemente explotó, y no había visto que un título se cargara con tanta reverencia o incluso devoción desde obras como Umineko o Moblub, una obra que nunca podrá traducirse, algo que nunca funcionaría por fuera de su medio, la razón por la que aprendí japonés. Estas eran frases comunes al hablar de la novela, y su mismo título y referencias literarias a través de sus múltiples versiones, junto a la presencia de los nazis, le habían dado un aire de misticismo a la novela en mi cabeza que ninguna realidad podría alcanzar. Diez Irae es una obra shuni, lo es Gibrota de todas sus ideas, y Masada parece el tipo de persona que haría cosplay de Haseo de manera no irónica. Los nazis son una decisión estilística, y reemplazarlos con cualquier otra ideología poco o nada cambiaría. Así que, ¿por qué no me dejar matar fascistas esta vez? ¿Eso cuenta como inapropiado? YouTube me va a etiquetar. De nuevo, hay alemán y latín en cada esquina, aun cuando no es necesario. La balanza de poderes es completamente ridícula, y si bien las ideas de Fausto y Nietzsche permean todos sus poros, no es que realmente demanden más que un conocimiento superficial de su contenido. Es una autodenominada ópera de batalla sobre matar nazis. Creo que eso resume el asunto muy bien. Y si bien puede que sea una fantasía edgy, una historia autoindulgente, es una historia con amor, una historia de amor y una historia por el amor. Masada adora su universo,
el cariño y dedicación es palpable. Esos deseos que motivan al elenco bien podrían llamarse simplemente diferentes variaciones del amor y el afecto, desde un amor retorcido, un egoísta o un heroico. Todos provienen en últimas de la misma fuente. Desirae y sus personajes están enamorados de sí mismos, de su entorno, de sus ideales y de sus deseos. Y eso no está mal. Hay muchas cosas de las que podría quejarme. El prólogo me pareció insoportable. Las heroínas a veces sobran. Y ciertos personajes nunca se mueven después de la primera revelación sobre su ser. Y a veces los valores de género de Desirae parecen estar atrapados en los mismos señores retrógrados que sus nazis resucitados. Pero Masada es completamente honesto con su amor, con su deseo, con esa emanación de su plano mental al papel. Y combinado con su innegable talento al escribir, que en sus mejores momentos parece tener el mismo flujo del tiempo, realmente no vale la pena quejarse. No es la panacea que creí que sería, no revolucionó mi mundo. Y al final del día no sé a quién demonios se le puede recomendar. Pero cuando está en sus mejores momentos, Desirae es hipnótica, genuina e innegablemente entrañable. No es perfecta, pero nada lo es. Y si tuviera que resumir toda la experiencia que viví y el mensaje de la obra como tal, es innegable que una sola palabra se quedaría en mi cabeza, sin lugar alguno a la duda. Desirae es felicidad. 今ここに目覚めた真空の影をたたえよう契約は交わされ喜び狂気蝕む時